El motor zumbaba monótonamente bajo mis pies, un arrullo familiar que, en otras circunstancias, me habría adormecido, pero no esta vez. Las horas en el avión eran un puente hacia el mañana. Cada segundo una cuenta regresiva hacia el momento en que volvería a verla. Pensaba en Madison, mi Madison de 30 años, con su sonrisa salpicada de pecas que me hacía creer en la eternidad. Después de 8 largos meses de servicio en el extranjero, todo lo que quería era sentir su abrazo. Perderme en ese aroma a vainilla que dejaba en el aire cuando preparaba pasta con ajo los sábados. Teníamos planes que habíamos tejido, juntos bajo el cielo estrellado de nuestras últimas noches. La noche antes de irme, ella lloró, su voz apenas un susurro. En cuanto vuelvas, Ryan, vamos a intentar tener un bebé, yo. Con el corazón hinchado de amor y esperanza, le prometí. Un futuro, una familia, una vida. Me imaginaba la alegría en sus ojos cuando le mostrara las ideas para la habitación de nuestro bebé, ese pequeño santuario de color amarillo pálido que ya habitaba en mis sueños. Nada. Absolutamente nada pudo haberme preparado para lo que realmente me esperaba. Aterricé en el aeropuerto John F. Kennedy justo después de medianoche. Las luces de Nueva York brillaban en el horizonte como una promesa lejana. Un espejismo de un mundo que se suponía que era el mío. Pero mi mente no estaba en el horizonte, estaba en ella, en Madison. El trayecto en taxi fue una tortura dulce, la anticipación creciendo con cada milla. Abrí la puerta de nuestro apartamento, con el bolso cayendo al suelo con un golpe sordo. Pero lo primero que me golpeó no fue su abrazo. No fue el calor de un hogar esperado, fue el olor. No el reconfortante aroma de la cena, ni su perfume familiar. Era algo completamente distinto. Una colonia barata, rancia, penetrante. Un olor que gritaba intrusión a una presencia ajena que había profanado mi espacio. Y entonces lo vi. Taylor. 35 años, un antiguo colega de mi trabajo anterior. Antes de alistarme, un tipo ruidoso, sin gusto, siempre excesivamente amigable, de esos que cuentan chistes incómodos y se creen un regalo de Dios para las mujeres. Allí estaba él, plantado en mi sala como si fuera suya, con sus zapatillas sucias sobre la alfombra por la que yo había ahorrado tanto, profanando cada recuerdo que había construido con Madison. Ella estaba sentada en el sofá inconfundiblemente, embarazada. Mi corazón, estúpido como siempre, dio un vuelco y luego se hizo añicos en 1000 pedazos. Ryan, dijo ella, con una voz extrañamente firme, necesitamos hablar. No dije nada, solo la miré a ella, luego a su vientre abultado. Y después a Taylor. Fue como si me hubieran golpeado en la cabeza con un ladrillo. 5 meses de embarazo. Yo había estado en el ejército durante 8. Era una verdad simple, brutal, innegable, no era mío. Ella continuó, sin titubear, es de Taylor. Te estoy dejando. Taylor dio un paso adelante, intentando poner una cara de compasión. Mira, sé que esto es horrible. No escuché el resto. Mi mente estaba fija en la camiseta de maternidad que llevaba puesta. La misma que yo había encargado 2 meses atrás para darle una sorpresa. La había imaginado abriéndola, sonriendo, quizás incluso llorando de alegría. Esa imagen se desvaneció, reemplazada por la cruda realidad de su traición. Necesito que firmes los papeles del divorcio, añadió Madison, deslizando un sobre por la mesita de café. Yo solo asentí, sin gritos, sin lágrimas, solo un entumecimiento frío que me cubrió como la nieve en un campo de batalla. Pasé junto a ellos y entré en el dormitorio. La mitad de mi armario estaba vacía, un vacío que resonaba en mi alma, y la otra mitad estaba llena de su ropa de maternidad. Y que Dios me ayude. La bolsa de gimnasio de Taylor no me había borrado de su vida. Me había reemplazado, sin piedad alguna, como si yo nunca hubiera existido. El alquiler está a mi nombre, dije, volviendo a la sala. Mi voz sorprendentemente tranquila. También la electricidad y el wifi. Ambos tienen que mudarse para fin de mes. Me disbufó. ¿Me estás echando? Estoy embarazada. No, dije, con la mayor calma que pude reunir, sintiendo un escalofrío de acero en mis venas. Tú me estás dejando a mí, no al revés. Taylor intentó discutir. Oye, hombre, solo necesitamos algo de tiempo. Tuviste 8 meses para planear esto, respondí. Mis manos temblaban de nuevo, pero las apreté en puños dentro de mis bolsillos, conteniendo cada impulso de violencia. Hagan sus maletas, añadí. Mirando a Madison a los ojos. Váyanse. Ella me miró aturdida.
No supliqué ni grité. No le di la satisfacción de verme roto. Se fueron. Y me quedé solo en el silencio. Caminé hacia lo que se suponía que sería el cuarto del bebé y me dejé caer contra la pared amarilla. No lloré, ni grité. Solo me senté allí, rodeado de los escombros de mis sueños, sintiendo la traición que me había vaciado. Pero no me quedé roto por mucho tiempo. Ellos creyeron que todo había terminado, un final limpio, un final feliz para ellos. Pero yo, en aquel momento, solo acababa de empezar a escribir mi parte de la historia. La tormenta había desatado su furia, pero yo, el hombre que ella creyó haber destruido, estaba a punto de demostrarles que mi calma era más peligrosa que cualquier grito. Y que mi mente de soldado apenas comenzaba a trazar su estrategia. La mañana siguiente amaneció fría, más allá de la temperatura exterior. Mi apartamento, el hogar que habíamos construido, se sentía como la escena de un crimen, no por sangre ni violencia, sino porque algo invaluable había sido destruido. El culpable se había marchado con una sonrisa. Medis creyó que podía irse, llevando en su vientre el hijo de otro hombre, y tratar nuestro matrimonio como la cuenta de un hotel. Pensó que me derretiría como azúcar en el té. No entendió que el hombre al que había traicionado estaba entrenado para pensar con claridad en situaciones críticas, incluso cuando el corazón sangraba. Y el mío sangraba, sí, pero mi mente. Mi mente estaba afilada como una cuchilla. A las 10 de la mañana ya estaba sentado en la oficina de Raymond Leske, el abogado de divorcios más implacable de Manhattan. Su oficina olía a papel y poder, una mezcla embriagadora. Le expuse todo, sin emoción, solo los hechos. Él se recostó en su silla, impresionando. «Estás impresionantemente tranquilo», comentó. Miré fijamente el diploma en su pared. «Las emociones son un lujo que no puedo permitirme ahora mismo», respondí. Él asintió. «Vamos a ganar». Las siguientes 48 horas fueron una lista de fría venganza. Primero, el dinero. Teníamos una cuenta de ahorros conjunta, $23,100. Transferí exactamente la mitad, $11,550, a una nueva cuenta personal. Ni un céntimo más. No intentaba robar. Solo quería salir limpio de aquello. Luego, la tarjeta de crédito. Yo era el titular principal. Entré en línea, la marqué como comprometida y pedí una nueva que sería entregada únicamente en mi nueva dirección. El AIRM que había reservado discretamente para las siguientes 6 semanas. No iba a verlos a ella y a Taylor vivir en mi apartamento, gastar mi dinero, dormir en la cama, donde una vez soñé con formar una familia. Mi vida ya no financiaría la suya después. Fue el turno de los servicios de streaming, Netflix, Hulu, Amazon, Spotify. Algo insignificante, quizás, pero no se trataba de la televisión, se trataba de poner fin a todo. Mi vida ya no alimentaría la suya. Luego, el alquiler. Envié un correo electrónico a la empresa de gestión de propiedades para informarles que yo sería el único ocupante hasta el final del contrato. Solo pedí la devolución de mi parte del depósito de seguridad, $2,800. Mi parte, no la suya. Todo atado, todo calculado. Ellos creyeron que estaban jugando un juego, pero no se daban cuenta de que yo había escrito las reglas al tercer día. Las llamadas comenzaron. Medis dejó un mensaje de voz. Tomé el quinto mensaje. Ryan dijo con voz aguda. Mi tarjeta fue rechazada en Babytown. ¿Qué hiciste? Miré la grieta en el techo del Lightroom, una imperfección en mi nueva y tranquila existencia. Aquella era solo la calma antes de la tormenta. La apertura de un nuevo frente en esta guerra silenciosa. Yo estaba listo. La calma en mí era un bálsamo, un contraste brutal con la tormenta que se desataba al otro lado del teléfono. El quinto mensaje de voz era de Medis. Su voz, antes meliflua y dulce, ahora sonaba afilada, impaciente. Ryan dijo, sin preámbulos, mi tarjeta fue rechazada en Babytown. ¿Qué hiciste? Miré la grieta en el techo. Un detalle insignificante que me anclaba a la realidad mientras su mundo se desmoronaba. La tarjeta está bloqueada. Una nueva está en camino. Respondí con la misma frialdad que la mañana anterior. No puedes simplemente cortarme. Nos estamos divorciando. No podemos compartir finanzas, repliqué, cada palabra un clavo más en el ataúd de nuestro pasado. Ahora tienes un nuevo compañero. ¿Verdad, Taylor? Estoy seguro de que él puede pagar la cuenta. Hubo un silencio al otro lado, un silencio pesado.
Él ya pagó el depósito de nuestro nuevo apartamento, murmuró ella, su voz bajando de tono. Pero no puede cubrir todos los gastos. Mi labio se curvó apenas. Deberías haber planeado mejor, dije, y colgué. No había victoria en mi voz, solo una fría satisfacción. La siguiente llamada fue de Taylor. Al principio, intentó apaciguarme con esa falsa camaradería que siempre había detestado. Oye, hombre. Entiendo que estés herido, pero tienes que apoyar a Madison. Ella lleva a mi hijo. Lo ignoré. 2 días después, otro mensaje. Esta vez. Su voz era un irritante gemido. Esto no es maduro. Necesitas ponerte las pilas. Madura. Apreté los dientes. Dirige todos los asuntos financieros. Con mi abogado. Su número está en tus contactos. Buena suerte. Y volví a colgar. El silencio. Era mi arma más potente. Cada llamada, cada queja, era una confirmación de que mi estrategia estaba funcionando. Ellos estaban perdiendo el control. Mientras yo lo recuperaba. GI símbolo 1 SDNGK símbolo 1 S3CH UI símbolo 1 S3NSNS símbolo 1 EAFC. Taitinren, Devara símbolo 1 EAS7 y MUM símbolo 1 EBEN Webeo, BAOH y símbolo 1 S7 Udonku y símbolo 1 EBFT de símbolo 1 SBNH, pero aún no había jugado mi última carta, la más potente, y vino de un lugar inesperado, la hermana de Taylor, Hailey. Era enfermera, inteligente, práctica. Siempre me había caído bien. Después de escuchar la versión de Taylor, me envió un mensaje expresando su preocupación. La llamé. ¿Estás bien?, me preguntó con voz suave. No lo sé, respondí. Mi voz temblaba ligeramente, no por debilidad, sino por el esfuerzo de controlar cada palabra. Es que no me cuadra. Madison dijo que la aventura comenzó hace 4 meses. Pero según la fecha de parto, los números no coinciden. Ella está más avanzada. Silencio. Sabía lo que estaba haciendo. Debo haberme confundido con las fechas, añadí como si fuera una casualidad. El servicio militar te vuelve un poco loco, pero sabía exactamente lo que estaba haciendo. No la estaba acusando a ella. Estaba plantando una semilla, una idea venenosa. En la mente de una mujer que entendía de biología, de cronología. Hailey lo entendería. Ella empezaría a hacer preguntas que Taylor no estaba preparado para responder. Y esa, mis amigos, fue el comienzo del fin. 4 días después de mi conversación con Hailey, el teléfono sonó. Era Taylor. Su voz, antes arrogante, ahora temblaba. Tú lo sabías todo, gritó. La ira y la desesperación mezclándose en su tono. Y me dejaste meterme en esto. Aparté el teléfono de mi oído por un segundo, parpadeando lentamente. Taylor, dije con una calma que lo desarmó, tú lo sabías todo. Y me metiste en esto. El silencio se hizo pesado. Las fechas no coincidían, continué, mi voz como un bisturí. Así que tuve que hacerme una prueba, una legal. Los resultados llegaron hoy, y estaba esperando. Hubo una pausa, un jadeo ahogado al otro lado de la línea. No es mi hijo, gruñó, la voz ronca de rabia y humillación. No es mío. La realización no me golpeó como un puñetazo, sino que se extendió por mí lentamente, como un trueno. Distante, ¿quién es ella?, ladró Taylor. ¿Sabes con quién más estaba, aparte de mí? Dejé que el silencio se extendiera en el aire, una tortura autoimpuesta para él. ¿Necesitas hablar con Madison sobre eso?, respondí en voz baja. No conmigo. Él gritó algo incomprensible y colgó. Bajé el teléfono, mis manos temblaban, no por miedo ni por triunfo, sino por la descarga de adrenalina, después de una larga guerra silenciosa. Eso era todo, el principio del fin. 1 hora después, Madison llamó. Ignoré 5 llamadas, pero contesté la sexta, con el altavoz encendido. Me echó, sollozó, luchando por articular las palabras. Tiró mis maletas a la acera. Me gritó, delante de los vecinos. No sé a dónde ir. Estoy embarazada. La imaginé semanas atrás, fría y despiadada en nuestra sala, y ahora, abandonada en la puerta de un extraño, con sus maletas a sus pies. El futuro que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Y ahora, me pedía ayuda. Ven a buscarme, suplicó. Todo esto es tu culpa. Es tu culpa. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Mi culpa?, pregunté, sin creer a mis propios oídos. Me engañaste, te quedaste embarazada, me mentiste, me dejaste, le mentiste a él, te pillaron, y ahora, ¿por qué no te rogué que te quedaras después de que arruinaras todo? Es mi culpa.
Ella sollozó aún más fuerte. Por favor, no tengo familia aquí. Mis padres están en Indiana. No puedo manejar esto sola. Tienes que ayudarme. Miré a mi alrededor en el apartamento. Estaba tranquilo, limpio, y por primera vez en años era mío. Sin caos, sin necesidad de andar de puntillas, solo paz. Ese no es mi hijo. Madison, dije. Cada palabra era un clavo final en el ataúd, y te aseguraste de que ya no fuera mi problema. Silencio. Te odio, susurró ella. Lo sé, respondí. El lunes presentaré la demanda de divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Colgué y me quedé quieto por un momento. Mirando la pared, el fantasma de nuestro matrimonio flotó en el aire por un breve segundo. Me permití respirar solo una vez por el hombre que una vez fui. Un esposo, un hombre de fe. Luego borré su número. Borré el número de Taylor y abrí mi buzón. Tenía una carta del administrador de la propiedad confirmando mi fecha de mudanza y la devolución de mi depósito de seguridad de $2,800. Todos los cabos sueltos se habían atado perfectamente. La partida había terminado y yo era el único que quedaba en pie. 6 meses después, me encontraba en el balcón de mi nuevo apartamento en Chicago, con una taza de café humeante en la mano, observando cómo la ciudad cobraba vida bajo un cielo anaranjado y suave. Se sentía como si estuviera en un lugar lejano, como si hubiera estrenado una piel nueva que aún no se había asentado del todo, pero era mía. El caos había desaparecido. Y en su lugar había algo que casi había olvidado apreciar: la paz. El divorcio transcurrió en silencio, sin dramas judiciales, sin batallas prolongadas. Solo una pila de documentos firmados y sellados. El abogado de Madison, si es que se le podía llamar así, no tuvo argumentos. Ella intentó conseguir una pensión alimenticia, pero mi abogado presentó con calma helada pruebas de su aventura, de su historial laboral y de la confusión que rodeaba la paternidad de su hijo. Su solicitud fue denegada en menos de 5 minutos. Me marché con todo lo que tenía antes del matrimonio y el resto se dividió sin complicaciones, sin ataduras. Desde aquella última llamada telefónica no he vuelto a hablar con ella. Pero el universo tiene una forma peculiar de susurrarte historias que intentas ignorar. A través de una amiga en común, me enteré de que Madison había regresado a Indiana y vivía en la habitación de su infancia. Sus padres, por decirlo suavemente, no estaban precisamente encantados. Su hija, antes independiente y orgullosa de su carrera, era ahora una madre soltera, abandonada por 2 hombres y traicionada por un tercero. Porque el verdadero padre no era ni yo ni Taylor. Era Brian, su colega casado, con quien había pasado una noche de copas antes de conocer a Taylor. Cuando la prueba de paternidad demostró que el niño no era de Taylor, ella recurrió a Brian. Él lo negó todo. Contrató a un abogado y le dejó claro que si volvía a contactarle, la demandaría. Tenía una esposa y 3 hijos. Y dejó claro que un hijo concebido en una noche de borrachera no destruiría a su familia. Madison se quedó sin nada. Sin hombre, sin amor, sin dinero, sin nadie dispuesto a ayudarla. Justicia, quizás no la hubo. Solo la parada final en el camino que ella misma había pavimentado Taylor. Por otro lado, era un tipo diferente de perdedor. Antes ruidoso y arrogante, se había convertido en un fantasma. Los rumores se extendieron rápidamente por la oficina. Era objeto de burla, no el papá. Taylor se convirtió en un chiste susurrado en la sala de descanso. Renunció a su trabajo, se mudó a otra ciudad y la última vez que supe de él era un paranoico obsesionado con la lealtad. En nuestra segunda cita, exigía ver los teléfonos de las mujeres con las que salía. La traición lo destrozó. Él creyó que yo lo había roto, pero en realidad simplemente había entrado en un fuego que él y Madison habían iniciado juntos. Un mes después del divorcio, recibí una última carta de Madison. El asunto decía: espero que seas feliz. Probablemente no debería haberla abierto, pero lo hice. Era larga, divagante, delirante. Madison derramaba todo su sufrimiento, sus condiciones de vida, sus noches sin dormir, su bebé llorando, las miradas de juicio en la iglesia y cómo su madre ahora la miraba como si fuera mercancía dañada. Me culpaba de todo. Dijo que yo había convertido su vida en cenizas. Dijo que fui frío y la dejé arder cuando pude haberla sacado de las llamas. Pero la verdad es que lo intenté. Antes de que ella arruinara todo, yo habría caminado por él, fuego por ella. Pero ahora
Ahora simplemente me marché y guardé la carta, no respondí, no sonreí. No me regocijé. Simplemente sorbí mi café y revisé la tierra alrededor de mis tomates. Una vez leí que el trauma no te forma, te revela. En el silencio que siguió a la tormenta de Madison, comencé a entender quién era realmente. No el hombre que ella rompió, no el esposo que ella traicionó, sino un hombre endurecido por el fuego. Un hombre que sobrevivió sin perderse a sí mismo. Comencé de nuevo, a pequeña escala. Una nueva ciudad, una nueva vida, un lugar donde cada centímetro no me susurraba recuerdos. No me llevé mucho, solo libros, ropa, un viejo sillón de cuero. Cosas que aún se sentían mías. Las mañanas eran frías. Preparaba café y me quedaba junto a la ventana, observando una ciudad que no me conocía, no me compadecía, no le importaba, y eso era extrañamente reconfortante. Hubo noches en las que reviví momentos en mi cabeza. Su risa, sus dedos entrelazados con los míos mientras veíamos películas. La primera vez que miró ropa de bebé en internet. Dejé que esos recuerdos me dolieran. Luego los dejé ir. Dicen que las rupturas ocurren en la conversación, pero para mí sucedió en silencio. Dejé de hablar de ella. Dejé de creer en la venganza. Porque la venganza no es un momento. Es toda la vida que reconstruí sin ella. Conseguí un ascenso en el trabajo, me convertí en líder de equipo en logística y hice amigos de verdad. No de los que sonríen mientras se acuestan con tu esposa. Empecé a entrenar duro en el gimnasio, no para lucirme, sino para controlar algo. Lo que fuera. Llamé a mi madre y pasé el fin de semana con mi sobrina, riendo por primera vez en años. Y entonces, un día, sucedió. Caminaba a casa desde la tienda en una cálida tarde de verano, la brisa en mi rostro. Pasé junto a una joven pareja que discutía alegremente sobre algo trivial. Y no sentí amargura, no sentí dolor, solo sentí esperanza. Madison quería que me derrumbara. Taylor quería que luchara, pero no les di a ninguno lo que querían. Me di a mí mismo lo que necesitaba. Esa es la venganza más profunda. Vivir bien, prosperar, convertirme en alguien mejor que la persona que entró en aquel apartamento hace unos meses con esperanza en su corazón y una bolsa al hombro. Ya no soy esa persona. Soy la persona que sobrevivió y estoy orgulloso de ello. No sé qué depara el futuro, pero sé una cosa. Si ella alguna vez ve una foto mía sonriendo y con la cabeza bien alta, quizás con alguien nuevo tomándome de la mano, lo entenderá. Entenderá que no solo seguí adelante, me elevé por encima de todo, por encima de las mentiras, por encima del dolor, por encima de las ruinas que dejó atrás, porque a veces la mejor venganza no es probar que se equivocaron, es nunca necesitarlos.